Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. Seque suavemente sus lágrimas con mis dedos, con el corazón apretado. Come un poco de avena para que puedas tomar un poco de medicina. Yo misma la cociné. Me lo voy a comer. Esta dulce voz sollozó, traspasando nuestros corazones sin piedad. Solo cuando Anil me lo dé de comer. Está bien, te daré de comer. Hablé con voz ronca, mis pensamientos estaban temblando. Aún así estaba acostumbrada a ocultar mi vulnerabilidad a los demás. Solía llorar cuando estaba sola. Todo lo que pude hacer fue sonreír con fuerza y acercarme a Kumpin, quien ahora estaba apoyada en la gran almohada. Cogí una pequeña cantidad de avena y con un movimiento decidido la soplé para enfriarla antes de dársela con entusiasmo a la persona que tenía delante. Ten cuidado, está caliente. Esto le dije cuando vi el rostro sonrojado y ligeramente torcido de Pilantita. Come con cuidado. Aparté suavemente los pequeños, húmedos y sudorosos mechones de cabello de Kumpin de su cara y lo metí detrás de su oreja. Afortunadamente, la cálida persona frente a mí comió obedientemente la papilla que había preparado, terminando casi todo el plato. Lo que fue aún más lindo fue su disposición a tomar múltiples pastillas sin dudarlo. Eres una buena niña. Extendió una dulce sonrisa como recompensa a la persona que estaba enfrente. Inconscientemente, Pilantita le devolvió la sonrisa. Quiero ser la buena chica de Anil, susurró Kumpin, mientras miraba sus manos ligeramente entrelazadas en su regazo. Sus dos pulgares se rodearon, indicando su contemplación subconsciente. No quiero preocuparme, Anil. Extendí la mano y agarré la mano delgada de Pilantita, como si el sufrimiento fuera verdadero, a través de los sentidos. Quería absorber todo el dolor de Kumpin y hacerlo mío. No te culpes, ¿de acuerdo? Besé cariñosamente la frente de Pilantita. Sé que Kumpin se está esforzando mucho. Las lágrimas de Pilantita volvieron a brotar. Se acercó a mí lentamente. Me abrazó como si temiera que iba a desaparecer. Hasta que Kumpin volvió a hablar con voz temblorosa. Ese abrazo silencioso se humedeció con sus lágrimas por un momento. ¿Comiste algo, Anil? Es difícil contener las lágrimas cuando escucho la voz ronca de la enferma. Puedo comer las cachas sobrantes de Kumpin y estoy satisfecha. Sonreí tanto como pude. Esta vez puedo alimentar a Neil, Kumpin murmuró. No es necesario que lo hagas. No es que quiera evitar molestar a los enfermos. Levanté suavemente el dedo de Pilantita y lo puse con cariño en mis labios. Debo decir que yo no deseo ofender a Kumpin. En mi última noche en el palacio, preguntó Pilantita, mientras se trasladaba de la habitación de invitados a mi habitación. Está todo bien. ¿Ya has empacado tu abrigo de invierno para ponértelo cuando llegues al aeropuerto? El clima allí es más frío que aquí. Sí, respondí con una sonrisa amable mientras me movía para abrazar su delgada cintura. No te preocupes, Kumpin. ¿Cómo no voy a preocuparme? Extendió la mano y acarició suavemente mis brazos. Kumpin se rió y plantó repetidos besos en ambas mejillas, tratándome como una niña antes de pasar suavemente su mano por mis labios y hablar con voz ronca. Vamos a dormir. Anil debería levantarse temprano mañana. Sí, la obedecí. No puedes apagar la lámpara esta noche, dijo Pilantita. Iba a extender la mano para apagar la lámpara de la mesita de noche, como hacía todas las noches. Esta noche quiero ver a Neil con claridad. Está bien, de acuerdo. Esa fue mi señal para responder, así que me senté junto a Kumpin, quien estaba durmiendo en la almohada como siempre. Los ojos castaños claros de Pilantita se encontraron con los míos,
y su hermoso rostro bañado con la suave luz amarilla de la linterna tenía una expresión de tal tristeza que no podía apartar la mirada. Inconscientemente pasó sus dedos por mi cara, recorriendo desde mi frente, luego por mis párpados, hasta el puente de mi nariz y mis mejillas. Finalmente se detuvo en mis labios por un momento. Pilantita cambió suavemente de posición, colocándose encima de mí. No pude evitar sonreír cuando me di cuenta. ¿Por qué sonríes?, preguntó Kumpin, pero no esperó mi respuesta. Ella me dio un tierno beso. Era como un gatito que lame ansiosamente la leche en un tazón grande. Esta noche Anil debe quedarse quieta. La voz ronca de Kumpin adquirió un tono autoritario, mientras me quitaba la bata por completo. La mirada de Pilantita que permanece en mí me dio una oleada de vergüenza que hizo morderme el labio. Eres como una estatua hermosa. Todo lo que sé ahora es que ella me da un suave beso. Realmente deseo a esta niña. Mis sentidos se estremecen cuando la pequeña Pilantita me da un tierno beso. Sentí una intensa mezcla de ternura y anhelo, como si temiera que la persona al frente desapareciera. Extendí la mano y acaricié suavemente su cabello negro y me incliné para mirarla. Sus ojos estaban empapados de lágrimas. Volveré pronto, le susurré suavemente al oído de Kumpin en una frase simple y corta. Es una promesa. Kumpin, por favor, espérame. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.